días, mi nombre es Felipe Rotondo. Voy a conversar con ustedes sobre el tema de la protección jurídica de los datos personales. Soy profesor de Derecho Público. También en relación con este tema integro la unidad reguladora y de control de datos personales, de manera que estoy vinculado no solo como docente, sino también en esa otra calidad. Vamos a hacer como una especie de esquema para ordenarnos, para ordenarme yo mismo. En primer lugar, ¿qué son los datos personales? Aunque parezca una noción obvia, conviene precisarla. Es una noción amplia. Se refiere a cualquier información, absolutamente de cualquier tipo, radicada en cualquier soporte, siempre y cuando esté vinculada a una persona determinada o determinable. O sea, si se trata de datos, por ejemplo, sobre el tiempo, sobre la agricultura, que no están personalizados, ni se pueden identificar a nadie, eso entonces no queda incluido en la noción de datos personales. Pero, por ejemplo, esa información que decía recién puede ser gráfica, fotográfica, acústica, o sea, de cualquier tipo, y radicada, como decía antes, en un CD, en una cámara de videovigilancia grabada por ese medio, la huella digital. Por supuesto, lo más común es pensar en el nombre y apellido de cada uno de nosotros. Esos datos somos nosotros mismos, o sea, nosotros hablamos nuestros datos como que fuera un tema de propiedad, pero en realidad es la demostración de nuestra personalidad, es una revelación de nuestra personalidad. De manera que los datos personales, les acabo de dar una noción muy fugaz, pero de todas maneras básica, pero lo que insisto es que tiene que ser relacionados a una persona determinada o determinable. Hoy día está de moda hablar de la pseudonimización o la anonimización de los datos como mecanismos para preservar los datos de alguien, pero el peligro está en que se pueda dar marcha atrás a esa anonimización, de manera que a través de distintos mecanismos, uniendo distintos datos que separados no diría que son personales, pero uniéndolos sí hacen a alguien identificable, y entonces entramos en el tema que me corresponde hablar con ustedes. Esos datos corresponden a una persona física, una persona humana. De todas maneras, en el Uruguay rige la ley 18.331 del 11 de agosto del 2008, con algunas pequeñas modificaciones, y esa ley también lo extiende en cuanto corresponda a las personas jurídicas, cosa que no es lo usual en el derecho comparado, pero de todas maneras es una precisión a realizar, con algunas diferencias que hace la propia ley, no protegiendo en ese punto de la misma manera a las personas jurídicas. Segundo lugar, segunda pregunta, digamos, ¿por qué hay que proteger esos datos? Porque ya lo dije antes, somos nosotros mismos. Y la ley que acabo de citar dice que es un derecho humano, un derecho fundamental, que lo incluye en el artículo 72 de la Constitución, que estoy seguro que ustedes lo trataron con otros profesores, o sea, vinculados al tema de derechos humanos. O sea, esa disposición constitucional refiere a los derechos inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana de gobierno. De manera que estamos considerando hoy un derecho inherente a la personalidad humana. Ese es el segundo punto. El segundo punto es, ¿algunos datos se destacan entre otros? ¿Tienen el mismo régimen todos? Hay algunos datos que ustedes, estoy seguro, conocen cómo se les denomina, datos sensibles. Son aquellos que la propia ley los determina y que evidentemente hacen más a esa personalidad humana que acabo de aludir. Supónganse los datos vinculados a la salud, a la vida sexual, a la afiliación sindical, a la afiliación política, religiosa. Esos requieren un tratamiento, un régimen especial que, les diría, está prohibido su tratamiento, salvo con el consentimiento de la persona, expreso y escrito, porque van a ver después que, si me da el tiempo, voy a referir a los principios. La regla es que se necesita el consentimiento para tratar los datos. Y ese consentimiento puede ser oral, verbal, o sea, de palabra. Por ejemplo, dado por teléfono, si estoy seguro que está hablando con alguien. Pero para los datos sensibles que acabo de referir, eso no es posible. De manera que el responsable es todo aquel que, persona jurídica, pública o privada, o persona física, que es el dueño de la base de datos o
que puede utilizarla o puede marcar su destino o su finalidad. ¿Qué es a su vez ese tratamiento que acabo de decir? Ese responsable está obligado a tratar los datos. Estoy tratando de marcar solamente los aspectos fundamentales del tema. ¿Quién es el obligado? Lo acabo de decir. Pero obligado, ¿cuándo? ¿En qué circunstancia? Cuando efectúa lo que la ley llama tratamiento de datos. Y el tratamiento de datos puede ser cualquier operación automatizada o manual. También puede ser manual, porque la base de datos puede ser escrita, puede ser la tradicional o, evidentemente, también tecnológica. Respecto a este tema de qué es el tratamiento, puede ser entonces de recolectar los datos. ¿Recolectar qué quiere decir? Pedirle a alguien los datos. Voy a referir a eso un poco después, cómo hay que pedirlo, con qué condiciones. O sea, recolectar los datos, almacenarlos, modificarlos, suprimirlos, comunicarlos a otro, cederlos a otro. No se pueden, entre comillas, vender los datos. La ley no dice, la ley no prohíbe vender los datos. Sí, no, pero prohíbe cederlos, en principio, sin el consentimiento del interesado, salvo casos excepcionalísimos que la ley determina, vinculados a temas de salud pública, de seguridad pública, etcétera, que no voy a tener, creo, tiempo de referir a esas, yo llamaría excepciones para que quede claro. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos que la persona tiene? Porque es un derecho, y es un derecho complejo, un derecho que tiene varios aspectos. Los españoles usan el acrónimo ARCO, para resumirlo. A, de acceso, derechos en el acceso. Yo tengo derecho, cada uno de nosotros tenemos derecho a acceder a determinada base si sabemos o tenemos la idea de que tienen datos nuestros. Y nos los tienen que decir en un plazo de 5 días hábiles y en forma completa y no codificada, en forma clara. Yo quiero saber que tiene la facultad sobre mí. Tengo derecho a exigirlo. Ese es el derecho al acceso de los datos, a los datos relativos a mi persona. Claro que hay algunos, entre comillas, avivados que lo pretenden ejercer para molestar. Por eso la ley dice que en principio se ejerce de forma gratuita cada 6 meses, salvo razones justificadas que permitan que se haga en menos tiempo. El otro, les dije ARCO. El segundo tema es precisamente en materia de comunicación de datos. Si la facultad tiene determinados datos nuestros, no se los puede dar a cualquiera, a otra entidad educativa o de crédito, de lo que se les ocurra, porque estaría actuando mal. Para la comunicación de datos se necesita, en principio, salvo excepciones legales, el consentimiento del titular del dato y el interés legítimo de quien tiene el dato y lo emite y de quien lo recibe. O sea que una entidad, por ejemplo, ya que estoy hablando de docente, no puede jamás dárselo a alguien que nada tenga que ver, porque estaría infringiendo los principios y la normativa de que estoy hablando. De manera que hay derecho también a la rectificación, a que se rectifiquen y se supriman y oponerse al tratamiento de los datos si se entiende que los datos están siendo mal utilizados o ya no corresponde utilizarlos. Esto tiene que ver con otro derecho que algunos llaman así, pero no voy a poder hablar con ustedes, pero lo debo mencionar, el derecho al olvido, que eso sobre todo se plantea a nivel online, porque entonces se suben los datos a Internet y luego se utilizan de determinadas maneras que uno dice, no puede ser así. Ahí aparece contra quién lo ejerzo, contra el editor de los datos, contra la empresa que los intermediaria, que es la que los está subiendo. Ese es un tema delicado, pero que ustedes ven no va en contra de todo lo que dije antes, sino al revés, es cumplir online lo que también se puede cumplir en la realidad usual. Quiero señalar, ya que hablé de algo que me gustaría nombrar, porque es un tema que en el Uruguay a veces se trata bastante, los datos vinculados al crédito, porque hay bases vinculadas a la solvencia patrimonial y tienen un régimen especial, porque ahí pueden manejarse en virtud de los datos que son públicos, de fuente pública, o datos que da el acreedor. Y la ley establece, hay cierto derecho al olvido, porque en principio se pueden tener esos datos del deudor hasta por 5 años, y si se mantiene la deuda y el acreedor los solicita en determinado plazo que fija la ley, extenderse por otros 5 años, no más.
Pero eso solo para las personas físicas. Ahí tienen ustedes un ejemplo en donde eso refiere a personas físicas. A las personas jurídicas eso no les rige. Ya que hablo de esto, quiero señalar que hay datos que se pueden manejar sin problema. Nombre y apellido de las personas, nacionalidad, edad, el domicilio. El teléfono no. El teléfono sí para las personas jurídicas, pero no para las personas físicas. ¿Cuáles son los medios de protección? Hay medios de protección administrativos vinculados a la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que precisamente ustedes pueden hacer allí online denuncias, donde se inscriben las bases, asesora, puede también aplicar sanciones desde un apercibimiento o una observación hasta multas que van hasta 500.000 unidades indexadas a los responsables que no cumplan. Eso desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista judicial existe lo que se llama habeas data, que mucha gente cuando habla de este tema de protección de datos lo llama habeas data, porque lo ha generalizado a todo el tema. Habeas data propio, porque son los datos de uno mismo, agregan algunos. El habeas data es una acción judicial sumaria que no requiere ningún requisito previo en el caso de incumplimiento del responsable, si venció el plazo para hacerlo, por ejemplo. De manera que también existe un régimen de códigos de conducta a nivel empresarial a los efectos de ese cumplimiento. De manera que los medios de protección yo se los resumí, pero tienen varios espectros a tener en cuenta. Con respecto a la página de esa unidad, si ustedes se quieren dirigir, bueno, es datospersonales.gov.ui o info-urcdp@datospersonales.gov.ui. Ahí, como dije antes, pueden incluso encontrar guías sobre videovigilancia, guías sobre el uso de los datos en materia educativa, en materia de administración pública, etc. Y también se puede hacer un curso online sobre este tema, de manera que tal vez allí aprendan más de lo que yo rápidamente les he conversado un poco en el día de hoy. Muchas gracias.